Bien chicos, ahora vamos a empezar con la 10ª clase del curso de historia. Ahora vamos a hablar sobre la tercera parte del intermedio temprano. Porque como les había dicho, en los intermedios se desarrollaban muchas culturas a lo largo del territorio peruano. Entonces, por eso se le llama un periodo de transición entre los horizontes. Porque si ustedes recuerdan, detrás del intermedio temprano está el primer horizonte y delante del intermedio temprano está el segundo horizonte, o también llamado horizonte medio, pero bueno, eso ya hablaremos en otra clase. Entonces, vamos a hablar sobre el intermedio temprano. Y precisamente vamos a hablar de la cultura nazca. En la clase anterior habíamos hablado de la cultura moche y les había mencionado que en esta clase íbamos a hablar sobre la cultura nazca. Entonces, primero que nos indican aquí, Nazca se desarrolló en la costa sur, bien, era una cultura de la costa, en un medio ambiente fuertemente marcado por el tablazo de Ica. Entonces, costa y a la altura de Ica. Bien, hasta ahora vemos que se desarrolló por lo general en esas zonas. Su territorio abarcó desde el valle de Chincha por el norte hasta el Yauca por el sur. Su centro fue la cuenca del Río Grande y su principal centro fue Cahuachi. Cahuachi es una ciudadela en la que vivieron mucho tiempo lo que son de la cultura nazca. Entonces, esta pequeña ciudad es muy reconocida como un centro arqueológico importante de esta cultura. Bien, Cahuachín. Entonces, ya saben, si escuchan ese nombre, se están refiriendo al principal centro arqueológico de la cultura nazca. Luego, como es característica de esta etapa, se desarrolló un estado teocrático militarista. Claro, si es un intermedio y yo les indico que existieron muchas culturas, entonces es necesario principalmente que sea militar, para que se puedan defender de las otras culturas que tal vez alguna intente conquistarlos o someterlos. Y un estado teocrático que, bueno, eso ya se los había dicho, que prácticamente todas las culturas del Perú que se han desarrollado eran, eran estados teocráticos. ¿Qué quiere decir teocrático? Que eran gobernados por los dioses. ¿Bien? Entonces todos tenían sus dioses diferentes, algunos iguales. En el caso de la cultura nazca, tiene una influencia de la cultura chavín, porque su dios de ellos se parece bastante al dios de la Estela Raimondi. ¿Bien? Entonces es algo interesante porque la cultura chavín ha influido en muchas culturas. Entonces, esta es una de ellas, la cultura nazca. Bueno, luego tendríamos que la expresión más reconocida de esta cultura son, sin lugar a duda, las líneas de Nazca. Pues, ¿quién no conoce las líneas de Nazca? ¿O quién no ha escuchado de las líneas de Nazca? Pero antes de hablar de las líneas de Nazca, vamos a mencionar algo que también ellos hicieron muy bien, que eran unos canales subterráneos que utilizaban para regar sus campos de sembrío. Vamos a leer primero qué nos indican aquí. A ver, para vivir en un lugar desértico, claro, la costa es desierto, se las ingeniaron para conseguir agua y regar sus cultivos. Construyeron pozos y galerías filtrantes, canales subterráneos, para extraer agua del subsuelo, que se le llama napa freática. Así se le llama al agua que se obtiene del subsuelo. Bien, transportándolos a Puquio muy rápidamente todo esto. Primero, estos pozos y galerías filtrantes eran subterráneos. A través de ellos recorría todo el agua. Ahora, estos hoyos que ustedes ven aquí se les llamaban ojos o respiraderos. ¿Qué hacían a través de ellos? Realizaban la limpieza de todo ese canal subterráneo, porque a veces, imagínense, pues, que arrastraba rocas y se podía tapar en algún lugar. Entonces, para que ellos puedan limpiar todo este canal y lo mantengan libre y pueda pasar el agua, entonces hacían estos hoyos para poder limpiarlo en cada punto. Ahora, además, eso también permitía el ingreso del aire para facilitar el pasaje del agua. Claro, porque si todo estaría sellado, el agua pasaría muy difícil. ¿Por qué? Porque el aire que se encuentra adentro necesita escapar. Entonces, a través de estos ojos o respiraderos, el aire escapaba y eso facilitaba que el agua avance. Bien, aquí unas
unos pequeños reservorios, pero para que las personas puedan extraer agua con facilidad. Y los reservorios sí eran más grandes y en ellos mantenían el agua almacenada para regar las plantas que había alrededor. ¿Bien? Y bueno, ya pues eso es algo muy interesante de esta cultura, que realizaron esos canales. Ahora, estos nombres de aquí, que son dos nombres de dos canales famosos de ellos, Pangarabi y Majoro, no solo se utilizaron en esta cultura, también se habían utilizado algunos de estos canales en la cultura chavín, porque si ustedes recuerdan cuando les hablé de la cultura chavín, les había dicho que ellos también utilizaban canales de regadío para sus plantas. Bien, eran ingenieros. Entonces, si se dan cuenta, ha tenido mucha influencia de la cultura chavín, la cultura nazca. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las líneas de Nazca, que bueno, ya todos deben saber, deben conocer al menos una de las figuras que se encuentran en las líneas de Nazca. A ver, son enormes trazos gigantescos que llegan a medir hasta miles de metros. O sea, estas fotos que ustedes ven las toman desde helicópteros. Esto, si tú estás parado en dibujos inmensos, entonces, como acá indica, pueden llegar a medir hasta miles de metros. Forman líneas, figuras geométricas y de plantas y animales. Bien, acá también hay un mono. Fueron descubiertas por Toribio Mejía, que era un arqueólogo peruano, pero años más tarde, Paul Kosok también investigó sobre las líneas de Nazca, quien también, que era, este sí no era peruano, era un arqueólogo, un investigador estadounidense, y seguido por la más importante investigadora de esta cultura, pues, de estas líneas, bueno, en realidad, que fue María Reiche. Las dio a conocer y las relacionó con la astronomía, denominándolo el más grande libro de astronomía del mundo. Lo denominó así porque ella llegó a deducir que cada una de las figuras se interpretaba como una relación con los astros que tenía. Entonces, esa fue la deducción que ella sacó, pues, porque exactamente no sabríamos que para qué utilizaron estas figuras. Entonces, y además, si ustedes se dan cuenta, estas figuras, ellos en ese tiempo no podían volar, no podían ver si la figura había salido bien. Entonces, si se dan cuenta, ellos también dominaron bastante lo que es la geometría, porque para esto necesitas medir distancias. Mira, miren la forma tan perfecta que le han dado a esta imagen de la araña, por ejemplo. Ellos no podían estar observando desde el cielo y diciendo que tracen por aquí o por allá. Entonces, ellos tenían que fueron grandes em, artistas, los que son los de la cultura nazca. Entonces, es muy importante. Y bueno, tenemos la más importante de las investigadoras, que es María Reich. Ella es la que dio a conocer en realidad las líneas de Nazca, porque ya se habían descubierto muchos años atrás. Y bueno, hasta aquí estaríamos terminando sobre la cultura Nazca. Ya hemos mencionado varias cosas. Y bueno, ya les enviaré una actividad con unas preguntas sobre el tema. Esto sería todo.